da la ley para pensar en este amparo, déjame ponerlo así, 2.0, este amparo recargado con efectos reparatorios? ¿Valdría la pena tener algún lineamiento más específico, por ejemplo, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte? ¿Qué se necesita para darle plena efectividad a las sentencias en materia de amparo? Bien, yo creo que podríamos, a partir del texto de la ley de amparo, sí generar una interpretación que permita poder adoptar otro tipo de medidas distintas de la restitución cuando justamente no hay la posibilidad de que ésta pueda darse, entendida la restitución. O sea, Por eso, serían o sea, no serían compatibles restitución más otro tipo de medidas. yo pensaría que en un principio la finalidad y la regla general sería la restitución. Pero hay casos en los que la restitución no se puede dar y que naturalmente deberíamos poder explorar otras y que la restitución podría también ir acompañada de otras medidas que permitan justamente maximizar la afectación al derecho para obtener una reparación integral, tal como lo establece el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución. Creo que pueden darse los dos supuestos. Ahora, desde luego, creo que deberíamos ir acotando desde lo general a lo particular. Y creo que una contradicción de tesis que se vio recientemente en el Pleno, que no se resolvió el fondo del asunto porque quedó en inexistencia, fue la 217 de 2019 bajo la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Me parece que lo valioso de esta aportación es que hay una importante sistematización, primero de los precedentes, donde la Corte ha ido más allá de las medidas de restitución. Hay medidas de satisfacción, de no repetición, De de rehabilitación. rehabilitación, entre otras, ¿no? Entonces, esta parte es donde ya la propia Suprema Corte, si bien no se vio el tema de fondo, pero sí va abordando en función de sí se puede, y tan se puede que ya lo hemos hecho, o sea, no estaba propiamente estableciendo un criterio innovador, sino estaba, lo platicamos en el corte, justamente haciendo como un corte de caja de esto es lo que tenemos hasta ahorita, en lo que se ha hecho. Pero incluso la propia conclusión de esta propuesta que hizo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena es, tampoco podemos dar reglas generales porque pues desde luego dependerá del caso concreto. Lo que sí dice es, a ver, bueno, vamos a separar primero amparo directo, donde en muchos casos la afectación a derechos humanos en ocasiones se da por particulares, donde cobra realmente importancia estas medidas de reparación distintas de la restitución como tradicionalmente las hemos concebido, es en el amparo indirecto, donde justamente los problemas jurídicos que se resuelven son entre el Estado y los particulares. Y aquí en muchas ocasiones encontramos una medida de restitución que puede justamente cumplir este objetivo primordial del juicio de amparo, que es restablecer al quejoso en el goce del derecho que le fue violado en un ámbito temporal específico, pero al mismo tiempo adoptar otro tipo de medidas para maximizar esta protección y que verdaderamente sea integral. Recordarán ustedes dos que también han visto mucho el tema, este precedente donde a una mujer le practican Violencia obstétrica. violencia obstétrica. Ah, claro. Sí, Sí, ese es un sí. caso paradigmático para la Corte, porque justamente la reparación no llevaba en sí mismo que solamente se atendiera las afectaciones que tuvo en su salud, sino que las autoridades responsables establecieran medidas para precisamente mitigar este tipo de prácticas que son indebidas al interior de los institutos de salud pública, ¿no? Entonces, vemos cómo si ya la Corte va abordando sobre otro tipo de medidas de reparación y este precedente, bueno, no precedente, esta propuesta que se quedó en eso porque se declaró en existencia la contradicción de tesis, creo que hace un buen corte de caja. Esto es lo que ha hecho la Corte. Y si clasificamos cada una de estas medidas, vamos a encontrar que muchas de ellas son distintas de la restitución. El caso de Pabellón 13, y eso Claro. se vio hace casi 10 años, Sí, cómo no. donde justamente dijeron, bueno, para los que tenían una enfermedad de VIH, que se les rehabilitara un ala de un instituto de salud pública, precisamente para que no se pudieran contagiar de alguna otra enfermedad por el padecimiento que tenían. Y entonces aquí, dentro de las medidas, pues no solamente fue crear esto, sino también que hubiera esfuerzos estatales para precisamente poder que tanto el quejoso como otras personas pudieran justamente restablecer y restituir su derecho afectado con medidas distintas de la restitución propiamente dicha. Entonces, estamos, Isidro,
ante la posibilidad de caminar, pero esto sí sería un nuevo amparo, sería un amparo 2.0, decía yo. ¿Cómo la ves? Y te noto muy favorable a ello en No, en tu análisis. en realidad, más allá de la calificativa, me parece que hoy en día todas las personas juzgadoras tenemos la obligación de, al analizar un caso, determinar si amerita o no medidas más allá de la restitución. O sea, Puede ya no ser- lo ves simplemente como una posibilidad. no. Ya estás dando un paso más Yo lo adelante. que digo es que gracias a Dios no requeríamos de esta contradicción de criterios para establecer eso. Hay muchos precedentes que ya nos obligan y nos orientan a qué casos hacerlo. El magistrado ya nos refirió tres de ellos. El primero, el 1064, diagonal 2019, violencia obstétrica. En el caso de violencia obstétrica dijeron, científicamente es posible, otra vez, ligar las trompas. Fíjate. Y entonces, pero ojo, pero aún siendo posible la restitución, si estoy frente a una violación sistémica, no me voy a quedar con la restitución. Yo no puedo solapar este tipo de prácticas que se equiparan a tortura. Y Imagínate. entonces dictan, entre otras medidas, además de la reparación psicológica, medidas de no repetición. Y expresamente dice la primera sala, reconozco mi precedente donde había dicho que no podíamos emitir este tipo de medidas, pero ante casos de violencia sistémica, sí es dable. El segundo de ellos también tiene que ver con, y esto lo voy a hablar, estas medidas preponderantemente se han dado en aquellas sentencias donde se han analizado bajo una perspectiva de género. También. Esto es interesante. Sí, sí. El AR 955 diagonal 2019 es una persona que tiene un parto prematuro y dice, oye, la ley me daba 6 semanas antes del parto de descanso con paga y 6 semanas después. Yo tuve un parto prematuro. Sí. Acumúlame las que no goce antes del parto para después. El IMSS le dijo, no hay manera. La Corte determina, no, estas 12 semanas deben gozarse, de tal suerte que las que no se gozaron antes se pueden gozar después. Esa es mi decisión. Ahora, yo ya no puedo regresar en el tiempo y aparte no le puedes decir ahorita a tu patrón, pues dale las semanas que ya perdiste, porque además a lo mejor hasta te afecto. La niña tenía 4 años, creo. La niña ya tenía Imagínate, 4 años, ¿no? Imagínate. Pero dice algo bien interesante. La segunda sala nunca se dio ese balazo en el pie de decir que no proceden estas medidas. En este expresamente dice, cuando el juez de distrito advierte que hay una violación a los derechos humanos que es irreparable a través de la restitución, entonces procede la compensación. Así lo dice la Corte. Pero en el amparo. En el amparo. Bueno, es que ese es el tema. Y también el de violación obstétrica, y además aquí también dicta medidas de no repetición para que el IMSS realice las adecuaciones necesarias para que el artículo quede muy claro que siempre vas a disfrutar las 12 en la suma total antes y después. Y el último, que es de la primera sala, es el AR 51 diagonal 2020 de desaparición forzada. Y ahí, Sí. más allá del caso, que es, vamos a ver qué valor tienen las testimoniales, etcétera, dice, reconozco otra vez mi precedente, el 706-2015, donde dije que no se puede. Pero cuando hay una grave violación a los derechos humanos, es necesario una reparación íntegra. Y como la desaparición forzada es de las cosas más terribles que puede pasarle a una persona, dicta todas estas medidas. De esto yo desprendo al menos las siguientes conclusiones que solo son ejemplificativas para nosotros, personas juzgadoras, de en qué casos, esto es casuísticamente, pero cuáles ya por lo menos detectamos. Primero, si se trata de violaciones graves a los derechos humanos, tanto en el caso de desaparición forzada como esterilización, ahí se dijo, ahí sí se puede. Segundo, cuando sea imposible la restitución, el caso 955 de la licencia de maternidad de la segunda sala. Y tercero, cuando estamos frente a casos de violencia sistémica contra la mujer, que también fue el caso de esterilización forzada, maternidad, Claro. y el caso de aborto que les había dicho de la segunda sala. Estos ya son 3 guías que tenemos nosotros como personas juzgadoras para decir, yo voy a ver caso por caso, pero ya tengo tres ejemplos o 3 criterios orientadores donde ya sé que es admisible y además necesario, porque si no voy a dejar impune violaciones importantes. Oye, pero le acabas de dar la razón a Juan Pablo cuando dice que sí era necesario este corte de caja y que nos hubiera venido bien
que la Corte entrara al fondo en la contradicción de criterios del ministro Alfredo Gutiérrez. Es correcto, pero no necesitamos necesariamente, digo, siempre es bueno que la Corte Siempre se es bueno, pronuncie, siempre es bueno. pero nosotros tenemos que estar atentos de los precedentes de la Corte y nosotros darles un orden, una sistematización para nosotros dialogar inclusive antes de que la propia Corte lo haga, porque la Corte cuando emite el precedente no es para ella misma, sino Sí, hacia sí, sí. abajo. Claro, Y totalmente. entonces nosotros somos los que tenemos que empezar a determinar los alcances de este precedente. Pero el ejercicio que acabas de hacer ahorita, Isidro, es el que pudo haber hecho la Corte. Pudo Y es haber el hecho la que Juan Corte, Pablo aunque defiende. Y yo estoy de con respeto a ese proyecto, también me parece que confunde reparación integral con sentencias estructurales como Pabellón 3. No Sí. se pueden meter en un cajón. Después, si quieren, hablamos de Eso. reparación estructural, porque entonces ya estamos hablando de cosas distintas, totalmente distintas. En reparación estructural, olvídate de la restitución, de la satisfacción. Bueno, y también, a ver si nos da tiempo y si no en otro programa, pero cuando te metes ese tipo de visiones de efectos, diríamos, amplios o recargados de un instrumento como el juicio amparo, te metes en la zona de debate de la legitimidad de la justicia constitucional, también hay que decirlo, porque incides en política pública, porque traes a la mesa autoridades que no estaban señaladas en la demanda, ¿Correcto? porque pues no eres una persona juzgadora que se vaya en lo formal a una interpretación de corte tradicional, etcétera, y luego vienen ahí críticas, luego vienen Y críticas. por eso no me gusta ese proyecto de la contradicción de criterios, porque precisamente está pensando, estas críticas derivan del hecho de que piensan que la persona juzgadora va a dictar la remediación, es decir, va a reformular la política pública. Pero eso no pasa o no ha pasado, por lo menos en los dos grandes precedentes que tenemos de la Suprema Corte, donde sí hay una reformulación, de hecho, a nivel nacional, como fue el caso Trabajadoras del Hogar. Sí. Y si quieren, después discutimos de este tipo, pero aquí lo interesante es, en estos casos sí la remediación la dicta la persona juzgadora. Sí. En estas sentencias estructurales solo da directrices y la remediación en realidad la realiza y la implementa la autoridad encargada. Pero incluso en directrices hay debate sobre legitimidad, ¿eh? Sí, Bueno, claro. ahí está.